Seguimos todavía con más reviews de bajos económicos de Precision por debajo de 200 euros. La gran mayoría, ¿no? Algún Harley Benton quedó un poquito por encima. Te he traído, pues eso, varios Harley Benton. Te he traído otro J&D, porque el de hoy también es un J&D. Y en fin, pues bajos que si buscas un Precision por poquito dinero, la verdad que hay opciones que son impresionantes. La de hoy te anticipo que es una de ellas. Es un bajo espectacular, la verdad que muy bueno. Antes de enseñártelo, de hacer un análisis en profundidad, te pido por favor que me ayudes a llegar a los 20.000. No sé si vamos a conseguirlo, pero por lo menos quedarnos lo más cerquita posible de esos 20.000 antes de que acabe el año. Dicho esto, vamos adelante. Fíjate, lo que tenemos aquí, pues obviamente es un Precision pasivo, que está muy bien. Color crema, eso sí, creo que el color crema, el Vintage White, es un color bastante puñetero porque se ve muy claro. De hecho, fíjate en esta cámara que se ve mucho más blanquecino, como las fotos de la página web, pero luego en esta cámara se ve como se ve en realidad, ¿no? El color de esta cámara es bastante más realista, ¿vale? Entonces es color crema realmente. Esto ya me lo imaginaba, pero bueno, si quieres un Olympic White, no es lo mismo, ¿vale? No es ni muchísimo menos lo mismo. ¿Qué tenemos aquí? Unos afinadores de 84 gramos cada uno, no son ni súper pesados ni ligeros, y un mástil que estéticamente se parece mucho al de los Classic Vibe 70s, con este tinte amarillento que la verdad que está súper bien. No es satinado, pero es súper suave, ¿vale? Es un brillante suavísimo. Una cejilla de plástico, igual que la otra, el modelo de 131 euros, pero un poquito mejor, ¿vale? Esta es sólida, es plástico, pero es todo plástico sólido, mientras que la otra era plástico hueco por dentro, bastante cutre. Esta es sencillita, pero bueno, por lo menos es algo mejor. Acabado de trastes, fantástico, muy bueno, sin ningún traste que rasque, bravo. El nivelado de trastes, el número 2 o 3 está un poquito más alto, pero la verdad, por lo menos ahí donde está, no da problemas de trasteos, y eso, pues que está ajustado bastante bajito. Un mástil que me recuerda bastante, no sé si voy a decir una animalada, al del American Vintage 2 Precision. Se me parece bastante en grosor. El otro es un pelín más ancho, estos son 42 milímetros, mientras que el otro son 43,2 o 0,3, bastante parecido. Eso sí, este es un poquito más plano, es un radio de 12, una cosa intermedia que creo que es bastante cómodo y no traiciona tanto, por decirlo de alguna manera, que fue la crítica que hice al otro J&D. Pues eso, no traiciona tanto las sensaciones de un Precision. Este bajo se siente algo rústico, en el buen sentido, es decir, se siente como un Precision. Encastre no está mal por los lados, pero me da la sensación, no sé si vas a poder verlo bien, que no está bien rematado por aquí, ¿vale? Es como si hiciera un poquito de arco la madera por aquí, de manera que no pisa del todo. En fin, bueno, creo que por 150 euros más o menos que cuesta, tampoco nos podemos poner súper mijita con esas cosas, pero bueno. 21 trastes en lugar de 20, ahí tenemos un traste extra. Los puntos estos, por cierto, me gusta porque son también amarillentos, tienen ese punto vintage. Y lo demás, pues unos potes que voy a tirar uno al suelo para que veas cómo suena, ¿eh? Metálicos, potes que son bastante consistentes, que son pesadetes. Pastilla de Alnico 5, bien, lo demás pues más o menos pues lo clásico, lo esperable en un bajo así. Tenía bastante miedo y de hecho me cogí primero el de Arce, porque esto de Blackwood, la madera esta, que esto es un falso palo rosa, yo no sé cómo lo hacen, pero es que hasta el vetado, esto es madera, o sea, teóricamente no es madera, pero es que es... Yo esto no lo sé distinguir de un palo rosa. Soy totalmente incapaz. Pero vamos, bravo, la verdad que me esperaba. Tenía cierto miedo y fantástico. Bien, yo creo que no me queda nada importante que mencionar. Sí, los 4,07 kilos
peso que, bueno, está, digásemos, en el medio, para ser un precision, un poquito hacia lo pesado, con un balance que, bueno, sin ser terrible, hay cabeceo, ¿vale? Por tanto, aquí sí que recomendaría unos afinadores ultra ligeros, que con ello nos quedaríamos en los 4 kilos justos o incluso algún gramito por debajo, y ahí sí que con un buen balance, esos 4 kilos creo que serían óptimos. Bien, venga, dicho esto, vamos a darle a grabar. Por cierto, estamos con el Mayfly Sunset, ya te traeré una review en condiciones analizándolo de pe a pa, pero la verdad que súper contento porque tienes aquí un par de potenciómetros, que este sería como el emulador de Twitter y este el emulador de caja. ¿Qué pasa? Es súper interesante porque si estás con un ampli de estos muy grande, un 15, que te hace mucha bola, simplemente recortas un poquito y se comporta el altavoz como si fuera un 12, un 10, o sea, puedes adelgazar el cono tanto como quieras, o lo contrario, este amplificadorcito que es pequeñito, si le meto un poquito más, pues empieza dentro del límite que aguante el ampli, obviamente, no le puedes meter ahí, no se va a comportar nunca como un 2.15, pero puedes engordar el sonido de una manera súper orgánica. La verdad estoy súper contento con este pedal. Bien, bueno, te voy a dejar el enlace aquí abajo para que le vayas dando un tiento y vayas curioseando, ¿vale? Venga, de momento lo voy a poner todo plano. Cerramos tono. Fíjate lo progresivo que llega a ser el tono, ¿eh? Impresionante, de los más progresivos que he tocado en mucho tiempo. Súper bien. Venga, un poquito de slap. 150 euros, recuerdo. Pues bien, ¿qué te parece? La verdad que sorprendido por, en fin, tiempos modernos, ¿no? Bajos hechos en serie con una precisión realmente impresionante. La verdad que es alucinante que podamos tener instrumentos como estos por menos de 150 euros, más si el suave
sin problemas estructurales. No sé, quizás se le puede hacer un nivelado de trastes para dejarlo ya perfecto, unos afinadores, ¿vale? ¿No? Unos Geiger, 60 euros tenemos, 80, creo que los de fibra de carbono han subido un poquito, pero siguen siendo muy económicos. Puente sencillo, pero realmente es que yo no, de estructural no cambiaría nada. La pastilla me gusta mucho cómo suena, el puente es que no sé, se siente como un Precision. Me costó unos días adaptarme porque realmente se siente tosco en el sentido de mástil un poquito grande, trastes que te da la sensación que están muy separados, pero realmente es lo que busco en un Precision, ¿no? Esa sensación que no quiero un bajo fácil, súper fácil, ¿no? Para eso ya tengo un Jazz Bass, ¿no? Sino que esa sensación que te transmite de como que te obliga a hacer tu faena de manera lo más simple posible. A mí me encanta que un Precision transmita ese tipo de sensación. La verdad que es justamente lo que busco. No sé qué te ha parecido. Yo la verdad que encantadísimo. Con el mástil no me importaría que fuera un poquito más redondeado y sobre todo que fuera un poquito más grueso. Es un pelín fino, pero ya te digo, muy parecido al American Vintage 2. Te leo los comentarios, te respondo, nos vemos aquí abajo. Dime a ver qué te ha parecido. Y en breve, bueno, van a venir más bajos. Estoy hablando en estos momentos con Fasley, con la marca. Es posible que me envíen 1 o 2 bajos para probar, para meter más leña al fuego todavía y que tengamos más para comparar, para finalmente, me gustaría pues en unos meses poder hacer un poquito de resumen de todos los Precision que he probado, que están siendo bastantes, para ver un poquito pues cuáles son mis favoritos o a quién recomendaría uno u otro modelo. Venga, pues lo dejamos aquí por hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo y hasta pronto.